Hola, bienvenidos a este curso de introducción al lenguaje Python. En este vídeo vamos a ver unas cuantas tomas de pantalla en la que vamos a mostrar cómo funciona básicamente la consola Python y cómo trabajar de forma muy sencilla con cualquier sistema en el que esté instalado Python. Previamente, lógicamente, tendréis que tener una instalación hecha. En los sistemas Linux o en Mac OS X normalmente hay un Python instalado por defecto, pero en cualquier caso nosotros recomendamos instalar lo que se conoce como una distribución de Python, más en concreto la distribución Anaconda, puesto que es un compendio de una serie de módulos de mucha utilidad y Python, todo instalado de forma muy sencilla y que podéis descargar de la página que podéis ver en la transparencia. Esta distribución hace que la instalación de Python sea algo simple y que cualquiera puede realizar. En el siguiente screencast vamos a ver cómo trabajar básicamente con Python. Bien, para empezar a trabajar con Python en cualquier equipo y comprobar que la instalación se ha hecho de forma correcta, deberíamos abrir una terminal. En los sistemas Linux o Mac, la terminal es un programa que aparece en la lista de programas. En los sistemas Windows es el ya denominado símbolo del sistema o ventana de comandos, aunque si habéis instalado la distribución Anaconda podéis buscar un programa que se llama Anaconda Prompt. Eso abrirá una terminal de forma similar a la que tenemos aquí y en ella deberíamos escribir la palabra Python. Si todo está correctamente instalado, veríamos algo como lo que tenemos ahí. Es una información en la que aparece la versión de Python que estamos corriendo, nos dice que estamos corriendo Anaconda. Estos ángulos que aparecen aquí son el denominado prompt del sistema, que nos dice el sistema que está a la espera de órdenes. Y bueno, aparece alguna otra información de créditos y demás. Esto es una consola interactiva, de manera que aquí podemos ejecutar cualquier orden Python que queramos, el clásico print hola mundo, que nos imprimirá la cadena hola mundo. Hay que ejecutarlo, pues como se ve ahí, con la función print, entre paréntesis la cadena hola mundo, hecha entre comillas, y al pulsar enter, pues se nos imprime dicha cadena. Esta es la consola más básica que tenemos entre manos, pero no es la consola que se recomienda utilizar. Para salir de ella usamos la orden exit seguido de paréntesis y volveríamos al prompt del sistema. La otra forma de trabajar en Python consiste en editar un archivo de texto plano en el que podemos escribir todas las sentencias Python que queramos ejecutar. En este caso vamos a volver a escribir un par de líneas de impresión. Y a continuación lo que haríamos sería salvar este archivo en una carpeta en la que luego seamos capaces de localizarlo. Normalmente usamos el nombre que queramos, pero hay que usar la extensión .py con la que podemos decirle al sistema que esto es un archivo de código Python. Una vez guardado, volveríamos a la terminal del sistema y comprobaríamos que efectivamente el fichero lo tenemos a la vista. Podemos usar la orden list o dir si estamos en Windows, y una vez que sabemos que el fichero está ahí, usamos la orden Python seguido del nombre del fichero que hayamos puesto, y esto lo que va a hacer es ejecutar directamente todas las órdenes de ese script, de ese fichero, sin necesidad de entrar dentro de la consola. Esta es la forma más sencilla y básica de trabajar con Python, bien desde la consola interactiva o bien usando un script de órdenes y ejecutándolo desde una terminal. Bien, ya habéis visto cómo se maneja la consola más básica, el intérprete más básico en Python, pero normalmente se usa una consola un poco más avanzada, denominada IPython, que es una consola con una serie de características que hace del trabajo con el intérprete algo muy cómodo y sencillo. Vamos a ello. No es, sin embargo, esta la consola más habitual con la que se trabaja normalmente con Python, puesto que existe una consola mucho más amigable y con una serie de características que facilita muchísimo el trabajo con la consola. Esta es la denominada consola IPython, que viene instalada con la distribución de Anaconda y que podemos abrir ejecutando con la orden IPython en una terminal, con lo que veríamos algo similar a esto. Tendríamos nuevamente la versión de Python que andamos corriendo, la versión de Anaconda, la versión del IPython que estamos usando en este momento. Y también podemos ver cómo el prompt del sistema ha cambiado. Ahora es un prompt numerado que nos va a permitir recuperar entradas y salidas dentro de esta consola.
Una de las características principales que tiene la consola es el autocompletado, que significa que si empezamos a escribir las primeras letras de una palabra y pulsamos la tecla de tabulación, nos aparece un submenú con la posibilidad de autocompletar. Con los cursores podríamos elegir cualquiera de las completaciones. Nos permite autocompletar el comando de manera que ahora podamos escribir lo que queramos con más facilidad y rapidez. Otra de las características interesantes es que dispone de una serie de comandos del sistema. No son órdenes de Python, pero sí son órdenes que se pueden emplear desde dentro de esta consola, como por ejemplo la orden list, que nos permite listar el contenido del directorio en curso como si estuviéramos en una terminal normal. E incluso disponemos de una serie de órdenes que nos van a permitir ejecutar desde dentro de la consola el archivo Python que tenemos externamente sin necesidad de salir. En este caso disponemos de la orden run, que sobre el archivo prueba pues haría el mismo efecto que antes hicimos cuando ejecutábamos desde la terminal. Además, el hecho de tener las entradas y salidas numeradas nos permite que determinadas salidas puedan recuperarse. Por ejemplo, en este caso, la salida 4 se puede recuperar sencillamente con la orden guión bajo. Si no ponemos nada, estaremos usando la última salida, en este caso es 5, pero si ponemos guión bajo con el número de la salida, pues entonces estaremos recuperando específicamente la salida 4, en este caso pues también es 5. Y podríamos hacer cálculos con estas variables con guión bajo. La consola y Python en general pues dispone de muchas más características interesantes que no vamos a explicar aquí, y es sin duda alguna una consola muchísimo más cómoda de trabajar que la consola habitual, por lo que es la consola recomendada. Para salir simplemente usaremos la orden exit, ahora no son necesarios los paréntesis, y volveríamos al prompt del sistema.